Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, aquí estamos otra vez con otra historia basada en hechos reales y como siempre dedicado para todos aquellos amantes de estas historias. Pero antes de comenzar con el video de hoy quiero dar las gracias a esos comentarios tan bonitos que me han dejado y mandar saludos a Colibrí Celeste, Catherine Pino, María Fernanda Álvarez, Catherine Rodríguez y mandar un saludo hasta Italia para Felipe Venteo. Muchísimas gracias por su apoyo y por esas palabras tan bonitas y alentadoras. También no me quiero olvidar de dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este mundo de historias basadas en hechos reales. Bueno, comenzamos con la historia de hoy porque les contaré la vida de Eric Lomax, que fue un militar británico capturado por los japoneses en 1942 y enviado a un campo de trabajo, donde se construyó el ferrocarril de la muerte. ¿Qué pasó y cómo terminó su historia? A lo largo del video conocerás la vida de este hombre, que por supuesto su historia inspiró para que se llevara a la gran pantalla la película Un largo viaje, o también conocido como Un pasado imborrable, dirigido por el escritor y director australiano Jonathan Teplisky y protagonizado por el actor Colin Firth, Jeremy Irvine y Nicole Kidman. Si aún no has visto esta película, ya te advierto como siempre que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Eric Sutherland Lomax nació el 30 de mayo de 1919 en Edimburgo, Escocia, Reino Unido. Sus padres eran John y Elizabeth. Su padre trabajaba en la Oficina General de Correos frente a la Casa de Registro General, el edificio donde hoy se encuentra una de las salas de búsqueda de Scotland's People. Eric también trabajó allí antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Eric, con solo 20 años, se unió al Real Cuerpo de Señales, que es una de las armas de apoyo de combate del ejército británico. Las unidades de señales se encuentran entre las primeras en entrar en acción y proporcionan los sistemas de información y comunicaciones en el campo de batalla, esenciales para todas las operaciones. Jóvenes a la guerra. Pero desafortunadamente, ese mismo año estalló la Segunda Guerra Mundial. Y como muchos jóvenes de aquella época, unirse al ejército tras la declaración de guerra a Alemania era una de las opciones para los jóvenes como un escape de una vida monótona. En el caso de Eric, fue elegido como empleado clasificador postal en Edimburgo, donde tras unirse al Real Cuerpo de Señales, fue nombrado segundo teniente en diciembre de 1940. A diferencia de muchos de sus compañeros oficiales que estarían acampados en Gran Bretaña o alternativamente enviados al norte de África para enfrentarse al Cuerpo Alemán de África, que estaba bajo el mando del militar alemán Erwin Rommel en el norte de África. Eric y su grupo fueron destinados a Singapur, pero a pesar de la superioridad de sus fuerzas, para evitar muertes civiles innecesarias, el general Arthur Ernest Percival, que estaba al mando de ese grupo, prefirió negociar una rendición honorable a los japoneses en febrero de 1942. En lugar de pasar un tiempo largo en un campo de prisioneros de guerra como la mayoría de los prisioneros de guerra en Europa, esto se convertiría en una prueba de 3 años a un infierno de dimensiones despreciables, que comenzaría con una marcha forzada de los prisioneros, donde Eric, junto a otros británicos, australianos, indios y malayos, marcharon al infame campo de concentración de Changi. Muchos hombres murieron en el camino de sed y agotamiento, pero esto fue solo el comienzo de un verdadero infierno. El ferrocarril de la muerte. Eric, cansado de vivir con tanto dolor y ver cómo se iban las vidas de muchos hombres frente a sus ojos, decidió averiguar cómo construir un receptor de radio. Y para ello empezaron a robar durante varios meses piezas de radio. Allí crearía una radio para obtener noticias sobre el avance de los aliados. Más tarde, durante el traslado en tren al campo de concentración de Kanchanaburi, Tailandia, Eric burlaría los estrictos controles de seguridad pasando la radio en una caja de galletas. En este campo los prisioneros se pusieron a trabajar para construir el ferrocarril de Birmania,
o también conocido como el ferrocarril de la muerte. En un principio, la construcción del ferrocarril en Birmania había sido un proyecto del Reino Unido, pero en el este de ese país no se llevaría a cabo a causa de las complicadas condiciones geográficas de la zona. Sin embargo, los japoneses rescatarían la idea de los británicos para construir el ferrocarril para poder auxiliar al ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta que estos trabajos se construyeron solo con herramientas rudimentarias y antiguas, basados en un mecanismo sencillo y que la línea ferroviaria pudiera atravesar bosques y montañas, y para ello se tuvo que sacrificar muchas vidas humanas. En efecto, los hombres eran la maquinaria. Ante objetivos inalcanzables, los ingenieros japoneses solo tenían una solución: trabajar 12 horas al día y 7 días a la semana, lo que significaba que no tenían ni un solo día de descanso. Si un hombre podía ponerse de pie por la mañana, se le declaraba apto para el trabajo y se le obligaba a actuar como un hombre en forma. Los japoneses obligaron a aproximadamente 200.000 reclutas asiáticos y a más de 60.000 prisioneros de guerra aliados a construir el ferrocarril de Birmania. Eric fue uno de los 30.000 prisioneros de guerra británicos que trabajaron en la línea que se conoció como el ferrocarril de la muerte. El 27% de los prisioneros de guerra aliados perecieron y murieron por agotamiento, y muchos fueron asesinados bajo custodia japonesa. Se logró crear el ferrocarril, pero el efecto sobre la salud de los hombres fue perjudicial. Sin embargo, sin una dieta adecuada que los sustentara, los hombres sucumbieron rápidamente a la disentería y el tifus y otras enfermedades graves. Para los que no conocemos, al parecer la disentería es la inflamación de los intestinos y la diarrea con sangre. Por lo general, se produce a causa de la bacteria Shigella o una ameba. La disentería se propaga a menudo a través de alimentos contaminados o agua sucia. Y el tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias, siendo del género de enfermedades infecciosas graves con alta fiebre, delirio, postración, aparición de costras negras en la boca y a veces presencia de manchas punteadas en la piel. El primer deber de los prisioneros cada mañana era enterrar a los muertos. Al final, 1/3 de los hombres prisioneros de guerra morirían a causa de malos tratos o falta de atención médica. Pero desafortunadamente en 1943 se descubrió aquella radio clandestina. Eric fue sorprendido con la radio. Ante el descubrimiento, los japoneses lo acusarían junto a otros 9 soldados de conspirar en contra, aunque los prisioneros trataron de defenderse alegando que únicamente tenían un fin informativo. El intérprete del ejército imperial, Takashi Nagase, incentivaría a que fuesen brutalmente torturados por la Kempeitai. Los Kempeitai fueron básicamente una fuerza policial encargada de mantener el orden en los territorios ocupados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, las actuaciones de este cuerpo policial hicieron que fuese comparado con el Gestapo nazi por su uso indiscriminado de la violencia y el terror. Como oficial, Eric se vio obligado a soportar los castigos más severos, incluido lo que ahora se conoce como la tortura del submarino, que consiste en sofocar temporalmente a la víctima cubriéndole la cabeza con una bolsa de plástico que se ajuste al cuello, de modo que no pueda respirar. El principal de sus torturadores era el diminuto intérprete japonés Takashi Nagase. Fue despiadado en las palizas que le dio sin compasión a Eric. En el cerebro marcado de Eric, la inquietante imagen de Takashi Nagase aparecía esporádicamente como un recuerdo terrorífico e imborrable de su pasado por décadas. Finalmente, Eric fue trasladado a la prisión de la Outram Rise en Singapur. En este lugar, las palizas con el palo de un pico acabaron con la vida de 2 compañeros suyos, y Eric estaría al borde de la muerte con todas las extremidades y las costillas rotas. Posteriormente, lo encerrarían en unas celdas donde estarían expuestos a enfermedades mortales y bajo una severa desnutrición, así por el resto de la guerra. Al finalizar el conflicto armado, Eric y otros prisioneros se convertirían en sobrevivientes. Sin embargo, la pesadilla no finalizaría con la firma de la rendición nipona el 2 de septiembre de 1945.
El final de la guerra dejó huellas. La guerra había terminado y Eric pudo sobrevivir físicamente, pero no emocionalmente, quedando con recuerdos difíciles de borrar y traumas de los que no pudo escapar a su regreso a Escocia. Como la mayoría de quienes sufrieron las indescriptibles torturas de los japoneses, no pudo adaptarse a la vida civil. Formar una familia para olvidar el pasado. Pero mientras Eric fue prisionero de guerra, su madre había fallecido y su padre se había vuelto a casar, y como Eric no tenía dónde quedarse, se mudó a la casa de los padres de su novia Agnes Scott Dixon, a la que había estado cortejando, y antes de partir a la guerra en 1941, Eric y Agnes se habían comprometido. Eric, a la edad de 26 años, el 20 de noviembre de 1945, tan solo 3 semanas de su regreso de la guerra, se casó con Agnes, que trabajaba como clasificadora y telegrafista en la Oficina General de Correos. En su primera noche juntos, Agnes recordaba que a Eric le puso crema en las llagas de la espalda, unas llagas que habían quedado como resultado de sus torturas. Ella le preguntó qué había pasado, por qué tenía estas heridas, pero él le contestó que no quería hablar de eso y que nunca debería volver a preguntarle. También Eric fue el primer paciente de la Fundación Médica para la Atención a Víctimas de la Tortura. Esta fundación es una organización benéfica registrada en Gran Bretaña que brinda atención terapéutica a sobrevivientes de torturas que buscan protección en el Reino Unido. Desde su creación en 1985, más de 57,000 supervivientes de tortura han sido remitidos a la organización en busca de ayuda, y es uno de los centros de tratamientos de torturas más grandes del mundo. El 12 de septiembre de 1946, en una publicación, Eric fue mencionado en reconocimiento a sus valientes y distinguidos servicios mientras era prisionero de guerra. Se le concedió la Medalla de Eficiencia en 1949 y se le concedió el rango honorífico de capitán. Se retiró del ejército en 1949. Posteriormente, Eric se unió al servicio colonial y fue trasladado a Costa Dorada, ahora conocida como Ghana, en África. Allí estuvo durante 10 años hasta 1995. En ese momento tenía 2 hijas, Linda y Charmaine, y un hijo al que también llamaron Eric, que había fallecido poco después de nacer. Pasando ese tiempo en África como parte del trabajo de Eric en la oficina colonial, la familia regresó a Escocia, donde Eric se desempeñó como profesor en la Universidad Strathclyde hasta su jubilación en 1982. Pero a lo largo de este periodo de su vida, a Eric le resultó casi imposible hablar con su mujer y su familia sobre los inquietantes recuerdos diarios de su trauma. Eric sufría constantes pesadillas y depresión, lo que hizo que pasara un tiempo inexplicable lejos de la familia y no pudo hacer frente a la vida cotidiana, especialmente a ayudar a pagar las facturas, dejando toda la responsabilidad a su esposa Agnes. Esto provocó una gran tensión y dificultades en su relación, llegando a divorciarse en 1982. Estuvieron juntos durante 37 años. Sus hijas recuerdan la incapacidad de su padre para vincularse emocionalmente a otro ser humano. Pero luego vino el evento que forzaría la puerta entreabierta para permitir su eventual reconciliación con su antigua bestia negra, Takashi Nagase. Su antigua bestia negra. Durante un viaje en tren en 1980, Eric por casualidad se sentó en un compartimiento donde estaba sentada frente a él la enfermera canadiense nacida en Gran Bretaña, Patricia Wallace, más conocida como Patty. A pesar de ser 17 años menor que él, hubo una conexión intelectual que Eric nunca antes había experimentado. Solo después de bajar del tren, Eric se dio cuenta de que deseaba volver a encontrarse con Patty. Como estaba de vacaciones, reorganizó sus planes y siguió su rastro. Después de encontrarla bajándose en una estación, la invitó a tomar un café. 10 minutos después, mientras tomaban un café, un amor de toda la vida quedó sellado con un beso. Eric siguió su sueño y se casó con Patty en 1983, siendo así este su segundo matrimonio y pensando que sus demonios del pasado se habían terminado. Pero Agnes y las hijas quedaron devastadas cuando Eric conoció a Patty y se fue para estar con ella solo unos meses después de su separación. Las hijas cortaron el contacto con él,
Aunque fue difícil, querían concentrarse en su madre, ya que su padre le había hecho la vida muy difícil y su madre merecía algo mejor. Pero en cambio, como almas gemelas y almas afines, Eric y Patty eran inseparables. Pero entonces sucedió lo inevitable. Aquella antigua sombra negra no dejaba en paz a Eric, que volvería a sufrir una recaída. Visiones atormentadas de Takashi Nagashi destellaban ante sus ojos. Eric ya no podía soportarlo. Sus demonios habían regresado. Al igual que su primera esposa, no le confiaría a Patty su pasado. Era como una isla de desesperación y miseria. Era suficientemente consciente de que su comportamiento estaba ejerciendo presión sobre su matrimonio nuevamente. Pero su tortura mental era más fuerte y hacía estragos en momentos inapropiados. Su matrimonio anterior había fracasado bajo la presión de sus espantosas pesadillas, cambios de humor y comportamientos erráticos. Patty decidió tomar medidas para salvar su matrimonio y entonces se puso en contacto secretamente con el líder del grupo de apoyo a los supervivientes, Jim Bradley. Inicialmente no estaba dispuesto a ayudarla porque sabía muy bien que sería una tarea difícil. Además, también eran conscientes de que Eric estaba profundamente perturbado. Pero ella poco a poco se fue ganando la confianza de su esposo. Patty se convirtió en parte de su mundo de angustia y tormento. Y para salvar su matrimonio, le mostró a Eric un artículo que le había prometido a Jim Bradley que nunca le revelaría a Eric. El artículo mostraba a Takashi Nagashi, su torturador, y que ahora trabajaba como guía turístico en el ferrocarril de Birmania. ¿Qué había sucedido con Takashi Nagashi? Al parecer, desde principios de la década de los 90, el intérprete del ejército imperial japonés Takashi Nagashi había escrito un mensaje en el diario The Japan Times. Su foto aparecía junto a un artículo a través del cual expresaba su más sentida culpa por cada una de las atrocidades cometidas contra los prisioneros, que al parecer buscó el perdón de aquellos que hizo tanto daño, ya que al finalizar la guerra decidió redimir sus acciones colaborando con los aliados para localizar en la selva los cadáveres de miles de prisioneros obligados a trabajar en las obras del ferrocarril de la muerte. Cuando volvió a la vida civil, Takashi se hizo budista e impulsó diferentes iniciativas para promover la reconciliación entre veteranos de la Guerra del Pacífico. Se le tachó de traidor al decir públicamente que el emperador de Japón debería pedir perdón por lo que se hizo en la guerra en su nombre. Años más tarde participó en la fundación de un templo budista y del Museo de la Guerra Heat, cuyas siglas son los países que participaron en el conflicto, y también creó la Fundación por la Paz Ryo-Kawai, que ha dado más de 1000 becas a los alumnos de Kanchanaburi y ayudó a construir monumentos a las víctimas de guerra en diferentes lugares en Tailandia. Con todos estos actos consiguió prácticamente el perdón de todos aquellos a los cuales había hecho de intérprete en los interrogatorios. Todas estas acciones del japonés llegaron a oídos de Patty, la mujer de Eric, la cual envió una carta a Takashi diciéndole que a su marido todavía no le había pedido disculpas. Ella tenía la ilusión de que su esposo sanara mediante la reconciliación con su pasado. Pero entonces Eric, que trabajaba de profesor en la universidad, seguía padeciendo de crisis nerviosa provocadas por el trauma. Takashi contestó a la mujer diciéndole que también deseaba ver a Eric y pedirle perdón. Y para ello, se concretó la visita en el puente sobre el río Kawai en 1993. Eric estaba decidido a asistir a este encuentro y también estaba decidido a enfrentar a su antiguo torturador. Para este viaje, Eric fue muy preparado para cualquier circunstancia que pudiera presentarse y siempre con ese deseo de venganza. Llegó el día de la venganza. Por fin llegó el gran día para ambos. Sobre todo para Eric, que había arrastrado sus traumas hasta ese entonces. Eric se acercó a Takashi, que estaba esperando en el punto de encuentro. Así pues, en 1993, Eric y Takashi se volverían a mirar a los ojos sobre el puente del río Kawai en Tailandia, un lugar con mucha carga emocional para los dos, ya que fue construido por los prisioneros aliados durante el terrorífico cautiverio. Pero Eric, en lugar de encontrar al vivaz Takashi de su juventud, lo que se encontró frente a él fue a un hombre frágil de cabello gris, un hombre que en todas las apariencias
no dañaría ni a una mosca. Eric estaba confundido, pero obligó a Takashi a mirarlo fijamente a los ojos. Entonces, este lo reconoció. Era aquel inquebrantable oficial británico al que había hecho tanto daño a golpes y torturas. Takashi intentó excusar su comportamiento utilizando una forma de expresión en tercera persona como «te golpearon». Eric estaba inconsolable, hasta que Takashi, después de varios intentos, admitió y le dijo «te hice mucho daño». Fue entonces cuando el japonés pidió perdón a Eric y este se las concedió y le perdonó. Después de aquello, Eric dijo que encontró la paz interior. El encuentro ayudó a Eric a cambiar sus sentimientos de venganza por un deseo de reconciliación y comentó: sentía un odio intenso hacia los japoneses y siempre estaba buscando formas y medios para acabar con ellos. A menudo pensaba en mi odioso interrogador. Quería ahogarlo, enjaularlo o golpearlo como él me había hecho a mí. Después de aquella reunión, Eric dijo que sentía que había llegado a algún tipo de paz y resolución. El perdón es posible cuando alguien está dispuesto a aceptar el perdón. En algún momento el odio tiene que cesar. Sus pesadillas disminuyeron gradualmente y comenzó a vivir realmente. Ambos hombres habían resultado muy dañados por la guerra y entendían las experiencias del otro. Pero lo más sorprendente es que con el tiempo ambos se hicieron muy buenos amigos y Eric y Patty vieron a Takashi y su esposa Yoshiko varias veces después del primer encuentro. A pesar de que Eric no podía viajar muy a menudo debido a su edad, intercambiaron llamadas telefónicas y tarjetas navideñas durante varios años. En 1995 se publicó el libro de Eric llamado El hombre del ferrocarril, que se convirtió en uno de los libros emblemáticos de la década de los 90, que describe las experiencias, los traumas y en muchos casos las muertes de los prisioneros en los campos de trabajos japoneses. Takashi también había escrito un libro sobre sus propias experiencias durante y después de la guerra titulado Cruces y Tigres. El encuentro entre los dos hombres fue filmado como documental titulado Enemigo, amigo mío, donde se puede ver a Takashi frotando la mano torturada de Eric, hablándole con voz sollozo de lo mal que trataron a los prisioneros. El documental recibió varios premios. La amistad de Eric y Takashi continuó hasta el fallecimiento de Takashi Nagase el 21 de junio de 2011 a los 93 años, que al parecer pasó la mayor parte de su vida como activista por la reconciliación de posguerra y contra el militarismo japonés. Realizó más de 100 visitas a Tailandia y desde la década de 1970 había organizado varias reuniones entre exprisioneros de guerra aliados y sus captores japoneses en un esfuerzo por promover la paz y el entendimiento. El Museo de Guerra Head es una recreación de las viviendas comunes de bambú en las que vivieron los prisioneros de guerra durante la construcción del ferrocarril. En su interior hay un pasillo con fotografías de los prisioneros, dibujos y pinturas que recrearon situaciones allí vividas y cortes de periódicos de la época. Y al lado de la salida, mirando hacia el río, se encuentra la estatua que honra la figura del japonés Takashi Nagase, colocada por los tailandeses en 2006. Final feliz con sabor amargo. El libro El hombre del ferrocarril también se adaptó a una película protagonizada por el actor Colin Firth y Nicole Kidman. Eric tuvo el placer de conocer los escenarios de la película y a los actores que lo interpretaban. Finalmente, la película se estrenó en 2013, aunque Eric no logró ver la película, ya que fallecería un año antes, el 8 de octubre de 2012, a los 93 años, casualmente con los mismos años que Takashi, que también falleció a los 93 años. Puede que Eric haya superado sus demonios de la guerra, pero nunca pudo superar los demonios que él mismo se había infligido y arrepentirse de todo el daño que le había causado a su primera familia, a su exesposa Agnes y a sus 2 hijas. Su libro ni siquiera incluía una línea de reconocimiento de su existencia de su primera familia y, según los productores de la película, rechazó el permiso para que se les mencionara en la película. No fue hasta que su hija Linda falleciera en 1993 a la edad de 46 años que Charmaine, su segunda hija, volvió a ver a Eric y se veían cada 18 meses para tomarse un té, aunque a menudo era muy difícil y apenas sabían qué decirse el uno al otro.
Agnes, la primera esposa, falleció en 2003. Su hija Charmaine asistió al estreno de la película y conoció a Patty, la segunda esposa de su padre, pero también notó algunas miradas de desconcierto cuando le dijo a la gente que era la hija de Eric. Veía las caras de los asistentes con la cara pensativa como diciendo: ¿dónde encajas tú en todo esto? Nunca descubrieron los detalles de su tortura. De hecho, incluso hoy Charmaine, la hija, dice que no cree poder leer los detalles y apenas pudo ver las escenas de la película que muestran cómo fue tratado su padre. Hoy Charmaine tiene 67 años y aunque juró que nunca se casaría para cuidar a su madre, en 2007 lo hizo y aprovecha al máximo los años venideros. En definitiva, Eric es un símbolo de la capacidad humana de perdonar, pero como todos los humanos, tenía muchos defectos. Y uno de ellos es no reconciliarse con su antigua familia o simplemente reconocer que él fue el progenitor, pero también el causante de la miseria y el dolor de su familia. Ahora Eric descansa junto a su alma gemela, Patty. En una entrevista, Eric comentaría: no he perdonado a Japón como nación, pero he perdonado a un hombre porque ha experimentado un gran remordimiento personal. Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que valen la pena conocer. Bueno, ¿qué te pareció la vida de Eric Lomax? Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, ya que es totalmente gratis. Y si tienes en mente alguna película, eso sí, basada en hechos reales, déjame en la cajita de comentarios y será la próxima historia de película. Conmigo, hasta el próximo video. Adiós. Y será la próxima, déjamelo, ¿no?